Estamos escuchando Rolling Stone porque entendemos que es una de las agrupaciones musicales favoritas de nuestra invitada. ¿Puede ser? ¿Nos pasaron bien el dato? Puede ser el estilo. Sí. Mira. Pero en los pasillos de tu canal no están tan informados entonces. Es que hay una anécdota con una productora, quien fue mi productora Millennial, que yo le coloqué justo esta canción o le coloqué otra de los Rolling Stones y no sabía qué agrupación era la que yo estaba citando. Yo no lo podía creer. Entonces creo que esa anécdota rodó por los pasillos. Ya, y quedó entonces que tú eras fanática. Bueno, quienes están escuchando es Carla Angola, periodista, presentadora de la televisión venezolana. A Carla la conocí, diría, hace unos 10 años más o menos. Yo creo. En Aló Buenas Noches. Así era, ¿no? Aló Buenas Noches, el programa de televisión que tenías. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo. Tiene 8 años. ¿Tú tuviste 18 años en Globo y los 18 años con Aló? No, estuve 18 años. ¿Yo te conocí en Venezuela o aquí? No, allá. Ah, ¿te conocí allá? Sí, lo que pasa es que esa noche tú estabas en el show, pero me entrevistó Roland. Ah, con razón, pero yo te recuerdo de aquí. Ay, no, tú eres memorable, es decir, yo tengo que recordarte, pero fue esa la razón, que quizás no fui yo la que interactuó contigo. Exacto, y de hecho creo que tú no estabas en ese momento sentada en tu silla. Ah, entonces eso fue, ahí tengo la excusa perfecta, porque un hombre como tú no se olvida. Gracias. Pero igualmente. Yo creo que estuve, 18 años en Globovisión, pero fueron 8 los que estuve en Buenas Noches, se llamaba, Buenas Noches. El programa que tenemos acá fue una fusión. Ah, aquí es Aló Buenas Noches. Aquí es Aló Buenas Noches, porque sabes que había un programa muy famoso también en Globovisión que era Aló Ciudadano, el nuestro que era Buenas Noches, y como Carlos Acosta hacía Aló Ciudadano en esa época, y esta servidora coincidimos aquí, hicimos una fusión entre ambos nombres y se creó Aló Buenas Noches, aunque ahora estamos separados, él está en la mañana y yo estoy en la noche. Hoy le comentaba a un amigo que está en Caracas que venías para la entrevista y me dice, la voz externa del país y esperanzadora frecuente, así te definió. Y tú lo has dicho varias veces, tú no te has ido de Venezuela aunque físicamente no estás, porque sigues trabajando para tu país. Sí. ¿Cómo llevas este tiempo, estos años? Tú sabes que pasaron 8 años sin que ningún periodista venezolano dentro de la nación me hiciera una entrevista. Y yo no había caído en cuenta, porque aquí vivimos con tanta rapidez, este país consume mucho el tiempo, el esfuerzo, te agota mentalmente, más si estás viviendo aquí, y además yo estoy presente en Estados Unidos, no es que yo estoy, mi corazón está en otro lugar, pero digamos, mi corazón está dividido en 2. Yo no soy de ese migrante que solo vive del pasado, o vive de la memoria, o vive de la nostalgia, yo trato de estar siempre en el presente. Y entiendo, acepto y además con agradecimiento que esta nación es mi hogar, claro, y además lo recibo como mi hogar. Pero en el presente de tu corazón pero en este presente, claro, en este presente mi agradecimiento es tal que este país, del que ahora también soy ciudadana, me permite estar aquí para pelear por mi país de origen. Tan generosa es esta nación que ese es el privilegio que me está dando. Entonces, yo estoy en Venezuela y estoy aquí. Estoy aquí trabajando por Venezuela y estoy aquí trabajando también por este país. Tú dices que te expulsaron de Venezuela. ¿Cómo fue? Bueno, es una historia larga porque fueron muchos episodios de ataques a la planta en la que yo trabajaba, Globovisión, 18 años allí, bueno, con ataques hasta con granadas. En alguna oportunidad en el estacionamiento, gracias a Dios nadie herido. En alguna oportunidad tuvimos que salir por el techo porque venían estas hordas del régimen a tratar de invadir las instalaciones. En la calle muchas agresiones físicas. Y lo último, para contar la historia de 18 años en un minuto. Ajá. Sabes que los narcotraficantes van por la familia. Claro. Y estos son criminales. Sí. No estamos hablando de políticos, estamos hablando de criminales. Pasa que con el tiempo... Por estrategia de criminales. Es estrategia de criminales. Entonces atacan a lo que más te duele, lo que más doloroso puede ser para ti perder o ver afectado, y son los seres queridos. Fueron por mi suegro y fueron por mi esposo. La historia sería muy larga. Estábamos allá, todos estábamos allí. Mi esposo sale del país, mi suegro sale del país, luego sale mi esposo. Bueno, va a salir mi esposo y yo le digo, yo te acompaño, pero siempre con mi mente en regresar. Es decir, esto debe ser algo de un momento, después se van a distraer con alguien más y nosotros, bueno, seguiremos haciendo nuestro trabajo aquí. Mira, Julio, yo tengo muchos compañeros de universidad que desde jóvenes siempre desearon vivir en el exterior, casarse con un extranjero, estudiar en universidades, en cualquier lugar del mundo.
Yo soy de La Pastora, que es una parroquia en la ciudad de Caracas, en el centro de Caracas. Y no es porque mi mamá no tuviera grandes aspiraciones, sí las tenía para mí. De hecho, desde pequeña me puso en clases de inglés, en el mejor colegio de Caracas, becada porque ella era maestra, en la mejor universidad que me pagué yo con mi trabajo. Entiendo que tu padre era muy culto también. Mi papá era un hombre absolutamente preparado, era director de cine y televisión. Es decir, yo crecí con este ambiente y con esta devoción, este fervor por la televisión y por la literatura y por la cultura desde muy niña. Pero te cuento esto porque yo nunca me quise ir de Venezuela. Nunca fue un plan para mí. Hay gente que lo desea. Hay gente como que vive y se prepara toda su vida para ese momento. Yo jamás, es que ni siquiera me pasaba por la mente. Entonces, claro, cuando ya el ataque era inminente, ni siquiera en ese instante yo imaginé no poder regresar. Salimos y como todavía dudábamos de la intensidad de la persecución, yo regreso, le digo a mi esposo, como te están buscando a ti, yo voy a volver porque yo no voy a permitir que alguien me limite a despedirme o arreglar mis cosas, mis papeles, mi casa, traerme una maleta con mis pertenencias. ¿No y pudiste regresé. sacar tus cosas? Ah, sí. Regresé. Sí. Yo regresé y me dio tiempo de arreglar algunos asuntos porque yo entendí, como uno comprende la naturaleza de ellos, sabes que si te atacan a ti es como más visible, más viral y más contraproducente en la estrategia de solo generar terror. Claro, eres favorable a mostrar más terror porque era una mujer más conocida. Escándalo. Exacto. Exactamente. Sí. Iban a levantarse más voces. En cambio, si apresaban a mi esposo, iba a durar algunos meses, pero después se iba a desvanecer la lucha por él. No iba a ser tan contundente. Claro. Y además ellos sabían que a nosotros, en lo personal, a mí me habían atacado tantas veces, hasta un atentado me hicieron en la autopista y ninguna de esas cosas me hizo irme. Pero ya llega un momento, hay un punto de quiebre para todos. Y el mío era mi familia, mi esposo. Yo había perdido tantas cosas, había perdido ya mi trabajo porque tuve que renunciar. Recuerda que el régimen lo compró a través de Raúl Gorrín, claro, acusado aquí en las cortes en la Florida por aprovecharse del control de cambio y bueno, acusado de lavado de dinero, todas estas cosas, ¿no? Él compra el canal y ya nosotros conocíamos parte de su mala reputación, por eso renunciamos inmediatamente, creo que al día siguiente, de él tomar el control. Me había quedado sin mi lugar de trabajo, yo no conocía nada en mi vida, ni positivo ni negativo, que no estuviera asociado a Globovisión, porque entré allí a los 19 años. Claro. Entonces perdí eso, mi madre murió también en el medio, después de la luna de miel nuestra, y ya yo me pregunté o me planteé, creo que ni siquiera tuve que pensarlo, pero dije, yo no quiero perder a mi esposo, no lo quiero someter a esto. Hemos estado 20 años sometidos digamos, a ser colocados como objetivo incluso militar. Todos tenemos un límite y ese fue mi límite. Me llama la atención que, aunque todo esto podría llevar al miedo, no aparece el miedo, aparece pura valentía de tu parte. Y mi impresión antes de conocerte como periodista, cuando te conocí en Venezuela, digo, fui conociendo tu labor periodística, pero era de una mujer, voy a decir sensible en el sentido no de debilidad, sino conectada con lo humano y demás, pero aquí sacaste todo. Metiste el miedo en algún lugar y no dejaste que el miedo te controlara, que es tan habitual cuando te persiguen por todos lados. Tú sabes que tú siempre eres generoso con las palabras, pero te voy a secundar por esta razón. No porque me considere valiente, yo no soy valiente. Yo soy una mujer muy temerosa y yo responsabilizo a mi madre, que era una gallina. Todo le asustaba. Mi hermana dice que esos son cuentos míos, ¿no? Que mi mamá era muy valiente. Tu historia habla de lo opuesto. Claro, yo te comprendo, pero mi naturaleza no es necesariamente... Claro. Yo no soy una mujer arrojada, atrevida, aventurera, no, para nada. Sí. Todo lo contrario, soy hasta tímida. Pero este oficio viene con esa cualidad intrínseca. Porque te voy a contar una anécdota muy breve. En la tragedia de Vargas, cuando Lodazal barre con esa costa de Venezuela, y hay tantos desaparecidos y muertos, y llegó la ayuda de Estados Unidos, los Black Hawk allí en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, y la ayuda de tantos países para rescatar a tantos.
obviamente estábamos allí para reportar lo que pasaba y me invitan a montarme en ese Black Hawk de los Estados Unidos para hacer el primer sobrevuelo y entender realmente la magnitud de lo que había ocurrido allí, ¿no? Del deslave. Bueno, yo dije, sí, claro, vayan ustedes. Y yo me pensaba quedar en tierra. Yo no quería montarme allí porque le tengo miedo a las alturas, a la velocidad. A eso me refiero con los temores, claro, ¿no? Y después veo que otros reporteros se van a subir al helicóptero. Y claro, allí viene el compromiso que se interpone siempre en el periodista por delante de sus propias aspiraciones o intereses. Claro, digamos, hay un interés colectivo que siempre te supera. Allí está. Ahí está. Entonces ya cuando tú recuerdas en esos microsegundos que tu responsabilidad es para otros y nunca para ti mismo, que tú no estás ahí para hacer lo que tú desearías, sino para tratar de ayudar o asistir a tantos quienes no tienen tribuna y tú eres en ese momento la tribuna. Si dependía de mí mostrarle al mundo lo que estaba pasando en Vargas y necesitábamos la ayuda y esa imagen iba a provocar, a despertar una explosión de ayuda, yo no podía quedarme en tierra. Me monté aterrorizada y después me di cuenta, porque con enfrentando los miedos, ese tipo de miedos, llega un momento en que te das cuenta que solo están en tu mente, ¿no? Que en verdad que es algo que tú te creas. Son historias que uno se cuenta. Tú te cuentas esa historia que tienes miedo. Después lo disfruté un montón y después me monté en un helicóptero, hicimos otro sobrevuelo. Pero me preguntas ahora y yo en este instante no me quiero montar en una montaña rusa ni hacer esas cosas. Pero si las tuviera que hacer por la prioridad que como periodista tengo, que es la audiencia, el público, y en este instante algo todavía más importante que eso, una población desvalida, que no tiene voz, que está rodeada, sitiada por tanto sufrimiento, pues lo haría 1000 veces. Dijiste, creo que un periodismo que sufre, que llora, que siente, que se alegra, que se celebra, no es el periodismo objetivo. Yo no creo en ese tipo de periodismos. Creo que el sujeto que eres ejerciendo una profesión es el que tiene que, de alguna forma, padecer la realidad. Y esto también marca una diferencia. Porque la formación periodística es mantenerte como un gran observador, pero sin ser parte, excepto cuando te tocan, imagino yo, tu país o tu familia. Y ahí el periodista se convierte en un ser humano capaz de salir a ser, no sé si subjetivo, pero realista. ¿Sabes qué? No es ser subjetivo. Todos somos seres subjetivos. Sí. Todos lo somos. Sí, con menos conciencia quizás de subjetividad. Tienes razón. Pero la objetividad para mí, o como se enseña en la academia, yo me rebelo contra eso. Porque tú no puedes ser imparcial frente al sufrimiento. Exacto. Y no el sufrimiento de los míos, el sufrimiento de cualquiera. Entonces mi necesidad de explicarle al mundo y a mi audiencia que yo puedo ser equilibrada, que es algo muy distinto a ser objetivo. Tu obligación es ser equilibrado, pero no ser subjetivo. Tenemos derechos, somos sujetos, tenemos derecho a emitir nuestras opiniones, porque además de ser periodistas somos ciudadanos y además somos humanos. Yo prefiero ser humana antes que periodista. Claro, lo eres. Porque claro, quiero pensar que por lo menos lo intento, porque cuando yo digo que lloro y cuando digo que sufro, o que celebro las victorias o las derrotas de quienes son parte de esa historia que tengo que contar, es porque la mejor manera de hacer periodismo, todo en la vida, Julio, tú lo sabes perfectamente bien, la única manera de vivir realmente es con fervor. Es entregándose. Con pasión, entregándote. Entonces, ¿cómo yo puedo contar una historia de pérdida sin permitirle a mi corazón sentir eso? Es que no lo tengo ni que pensar. Me ha pasado infinidad de oportunidades que lloro en una entrevista o lloro al aire o se me quiebra la voz. Y está bien, porque si lo viéramos solo desde el punto de vista comercial o de mercadeo, a la audiencia tú la tienes que mover. Y si tú la quieres mover para que defienda los derechos humanos, que es lo único que a mí me interesa, o que recuerde cuán importante es recuperar la libertad y la democracia, tú lo tienes que sacudir. Y la única manera de sacudirlo es transmitiéndole tus verdaderos sentimientos. Y contándole las verdades. Contándole, siendo verdad.
siendo verdad. Si tú estás irascible, entonces demostrándole a la audiencia que eso te frustró o que te llenó de rabia. Yo quiero pensar que yo no siento odio ni rabia, en el sentido que yo prefiero la justicia a la venganza siempre, ¿no? Y me parece que además los abyectos, quienes nos han propinado tanto daño, la única victoria que no nos pueden ganar es la del alma. Es decir, cuando te dicen que odias porque hablas mal de Maduro, no, yo no odio a Maduro por hablar mal de él, yo digo las verdades sobre él, las que no se pueden comunicar en Venezuela. Yo no lo odio, yo lo único que deseo es que él pague por todo lo que ha hecho. Eso no es odio, eso es justicia. Considerando que aquí puedes expresarte más libremente, puedes tomar, aunque estés lejos, como una bendición a tu carrera o algo favorable a tu carrera, el estar aquí y no allá en este momento. Lo he aceptado con el tiempo. He aprendido la razón por la cual estoy aquí. Un mejor lugar para servir, ¿no? Sin duda alguna ha sido el mejor lugar para servir a los míos. Desde allá yo nunca hubiera aceptado la autocensura. Probablemente no estuviera en ninguna plataforma en este momento, en ningún medio. Ningún medio toleraría el talante de mi verbo. Me hubieran despedido, es que me hubieran censurado inmediatamente. Pero hubiera buscado otras maneras de hacerlo, pero por eso hubiera sido perseguida in situ. Entonces, al final, no iba a serle útil a quienes necesitan esa ventana. En principio la gente veía el desplazarse o el exilio como una traición o como un abandono. Y creo que con el tiempo, sobre todo la constancia, la coherencia de nuestro mensaje, a pesar de esa distancia, creo que les ha demostrado que no hubiera existido la visibilidad de todo lo que ocurre. Y para el venezolano, después de 20 años, ha sido esto tan largo que es muy difícil contar los pasos que hemos dado para avanzar. Pero hemos avanzado muchísimo. Yo entiendo que cuando tú lo ves desde Venezuela, desde el horror, desde la incertidumbre, te cuesta mucho entender todas las victorias que hemos alcanzado. Y han sido muchas. ¿Las más importantes cuáles son? Yo diría que hay, todavía no el que necesitamos, pero hay, creo que cada vez más comprensión de lo que es la naturaleza de quienes están en el poder en Venezuela. Creo que hay cada vez más comprensión del daño que han procurado a miles de personas. Primero ahora porque tenemos 6 millones que se encargan de ser los embajadores, claro, de la voz viva. Sí, del refugio que hace falta, porque en Venezuela no pueden encontrar todo lo que necesitan para tener una vida digna. Pero no solo eso, el daño, la voz de las víctimas, darle eco a la voz de las víctimas, tanto que las Naciones Unidas, con todos los cuestionamientos que tenemos a ese organismo colegiado, que sentimos que se inclina más para un lado ideológico que a favor de los pueblos, porque si te pones a ver, es una reunión de gobiernos, ¿no? Hablan entre ellos, pero sí, muchas veces uno siente que no miran hacia abajo, sí, ¿no? Sí. Y que hablan de cosas que no son la verdadera conversación. La verdadera conversación. Temas Sin embargo, las Naciones Unidas, a través de esa Comisión de Derechos Humanos, tuvo que nombrar una comisión independiente que hizo una investigación increíble. 2 informes que los invito a leerlos, son públicos. Allí tú puedes entender. Además, sería imposible no llorar leyendo cada testimonio. La crudeza con claro, detalle absoluto de las víctimas de lo que han hecho. Entiendo que cuando la gente dice no ha pasado mucho es porque el objetivo final es que esto se acabe. Claro. Entonces, mientras eso no ocurra, no ha pasado mucho. Esa es la meta más grande. Pero es como sabemos que es tan complicado, la manera más sencilla, no de tener paciencia, porque tú no le puedes pedir paciencia a una víctima, pero de asimilar que quizás esto no es tan a corto plazo, creo que es la gran lección del 2019, ¿verdad? Ajá. No es Maduro vete ya, como todos hubiéramos querido. No es tan simple como No eso. es tan simple como solo amenazarlo con que se va a ir pronto. Creo que ni siquiera para Maduro es tan simple irse rápido. Tampoco lo es, y lo podemos hablar si quieres, ¿no? Porque él de alguna manera está también atrapado en un sistema de represión y no puede dejar de ser lo que es, porque es lo único que lo sostiene en el poder. Claro. Seguir imprimiendo miedo, terror, etcétera. Pero yo creo que
cuando nosotros vemos la dimensión de por lo menos todo lo que se ha intentado, allí tú te vas dando cuenta que esa primera víctima que hace 3 años acompañó a unos países que dijeron que iban a acusar a Maduro en la Corte Penal. Yo recuerdo, mira, hace más de 3 años, hace 10 años, a un hombre como Diego Arria decir en nuestro programa allí, en Buenas Noches, que él iba a acusar a Chávez hace, creo que 12 años. Iba a acusar a Chávez en la Corte Penal. La gente lo veía y le decía, pero es que este hombre es ridículo. Nadie entendía cómo eso se iba a poder materializar, cómo eso iba a poder ser tangible. Lo veían como una utopía, algo. Este hombre viene aquí a vender cuentos irrealizables. Y ahora estamos viendo cómo el fiscal de la Corte Penal Internacional le dice en la cara a Nicolás Maduro, sí, pasaron muchísimos años, es cierto, que es un indiciado por crímenes de lesa humanidad. Si la primera víctima, si el trabajo de tantas ONG, defensores de derechos humanos, ese mensaje de Diego Arria, ambicioso de incluso ver a Maduro, ya no a Chávez, juzgado en una Corte Penal Internacional, si nadie hubiera dado ese primer paso, por largo que sea, no hubiéramos llegado a este día. Entonces, lo único cierto en la lucha para reconquistar la democracia y la libertad para Venezuela es no parar, es no detenerse. Eso es lo único que no podemos hacer. De alguna manera estoy pensando mientras lo dices cómo puedo ponerlo en otro ejemplo, y es como estás enfermo, te sientes mal, y por lo menos celebrar que te dieron el diagnóstico, ya sabes de qué te pasa, y después celebrar que te llegó la medicina. Aún no te ha sanado, pero vas en camino hacia eso, ¿no? Yo creo que sí, pero estamos en un punto, entrampados, en que el mundo quiere seguir hablando del diagnóstico. Claro, de acuerdo. Y solo quiere emitir comunicados, resoluciones. Sí. El mundo de allá arriba, no el mundo de abajo. El mundo de arriba. Sí. Reunirse, convenciones. De hecho, el lunes, esta servidora fue invitada a un debate del McCain Institute. Va a estar allí el senador Kunz, va a estar un periodista de Turquía, un periodista de Rusia y la hija de Isaura para hablar sobre Venezuela. Y les pido que nos acompañen porque creo que va a ser una gran oportunidad. ¿Eso se va a ver en? Va a ser virtual, un foro virtual. Okay. Va a ser en la mañana. Okay. Yo creo que si entran en la página del McCain Institute ya está allí, ¿no? Sabes que como viene la cumbre de las democracias promovida por Biden, están haciendo eventos que vayan preparando la discusión para ese día. Incluso quienes están organizándola son testigos de estos eventos para ver cuáles son los temas que la gente quiere que se discutan. Entonces allí voy a estar todo el fin de semana de cabeza en eso porque quiero preparar un discurso tan contundente como para que no haya ninguna duda de que estamos en ese momento enredados en una centrífuga de tratar de diagnosticar lo que ya está diagnosticado. Ellos ya tienen un precio a la cabeza de Nicolás Maduro. Tienen indictments contra Maduro y contra sus cómplices. Es momento de acción, no de tanta palabra. Ya no es momento ni siquiera de seguir intentando abordar esto como un tema político. De acuerdo. No es un tema político. Tenemos que ir un corte en un momento, pero recuerdo aquí conversando con Hash, que seguramente lo conoces, Joseph Hash. Que es claro, la más adorada. Y tengo mucho Joseph, cariño. que es especialista en realidad en Medio Oriente, pero bueno, comprende mucho la realidad latinoamericana. Sí. Y él decía el grave problema de estas decisiones que incluyen lo militar, lo que ocurre entre países, entre gobiernos, es que a veces quedársele el diagnóstico garantiza el trabajo de mucha gente. Entonces encontrar la solución es terminar con todo lo que se había armado. Sí. Y lamentablemente este juego de las burocracias hace que todo se demore. Sí, es así. Y yo creo que ya es momento de nosotros empujar a que haya un paso más decidido, porque siento que además también se están intentando estrategias que se sabe por el ensayo de 14 conversaciones con el régimen desde que Gaviria lo intentó la primera vez, creo que eso fue en el 2002, sabemos cuál es el resultado siempre. Entonces, esta que es la primera potencia del mundo, estamos convencidos que sabe con quienes intenta conversar,
hasta el momento no ha habido ningún tipo de concesiones y lo que hay ahora es que presionar. Quizás no con 60 países como los había antes, un bloque mucho más, digamos, concentrado. Pero más efectivo también. Más efectivo, claro. De países que hagan real inteligencia y además hay muchas variables ahora distintas. En la fotografía de Alex Saab, ilegal, todo lo que tú quieras, porque el juez insistió, no, ese video, esa foto, no, sí. Y ahora hay muchos. ¿Tú estabas en la lista, famosa lista? No, tú sabes que me citan, pero no porque yo puse la foto del video, sino porque una página usó un video mío, yo hablando del tema, y en ese video ellos lo editaron y le pusieron la foto. Pero no era tuyo. Pero no era mío, exacto. Entonces, creo que esa fotografía de... Yo respeto mucho las leyes y entendía perfectamente, aunque me picaban los dedos por poner la foto, claro. Que no podía hacerlo, ¿no? Pero esa foto, tú sabes el impacto que tuvo esa foto. Uh-huh. En todos esos quienes acompañan ahora el régimen, claro. Quienes están con él, ellos hicieron todo lo posible para que eso no pasara, invirtieron tanto dinero para que eso no ocurriera y no nos pudieron vencer allí. Esa es una de nuestras victorias. ¿Cuándo y cómo son tus momentos de silencio? Ninguno. Digo, llegas a tu casa, conversas con tu esposo, ¿a qué hora te apagas? No, en la casa, es verdad. ¿Sí? Tú sabes que mi esposo siempre me dice, mi amor, y él llega preguntándome qué pasó. Claro. Y yo, mi amor, no. Con todo lo que pasó, claro. No, hablemos de otra cosa. Mira, yo en mi casa, yo estoy todo el día leyendo, estoy todo el día persiguiendo la noticia, pero en la noche, justo después de mi programa, a menos que haya, digamos, una emergencia o una última hora, de verdad, veo Disney, una película romántica, la más soqueta del mundo, porque necesito desconectar el plug. Al volver vamos a un corte, al volver vamos a hablar de eso, okay. de tu esposo y de cómo es la vida de Carla, viviendo tantas cosas traumáticas en la realidad y de pronto encontrarse con esa vida pequeña que es la vida de hogar, ¿no? Volvemos en un minuto, estamos esta noche conversando con Carla Angola, nuestra querida amiga, conocida por todos, muy saludada en redes, así que te transmitimos todos los saludos que están dejando. Hablando de Venezuela porque es inevitable. Inevitable. Carla y Venezuela van de la mano. Pero podemos hablar de lo que tú quieras. Pero podemos hablar de tu esposa. Ahora hablamos de esto. Ya regresamos. Estamos conversando con Carla Angola, nuestra amiga periodista, presentadora de la televisión venezolana y diría una de las voces más importantes, si no la más importante del periodismo fuera de su país. Una vez conversando con Elba Escobar, que me comentaba de que se quería venir a Estados Unidos, entonces decía, yo no sé con esto del exilio. Y yo le decía, mira, en realidad el país se va con uno. Uh-huh. Estira el país. No te vayas, no sientas que te mudas de casa, pero el país lo estiras, hace que Venezuela se vaya un poco contigo. Y le funcionó esa idea y le ayudó a entender de que realmente uno tiene que despedirse, sino uno se despide de lo material del país, pero el país va contigo, ¿no? Mira, yo antes lo veía así con todo ese optimismo. Hasta que te pegó la nostalgia más fuerte. Sí. Bueno, pero hay que contarse una buena historia, tú sabes. No, yo sé, pero sabes que yo no puedo hacer otra cosa sino sincera. Y a raíz de esa entrevista que me hizo un colega de Venezuela que vino solo a entrevistarme, Luis Olavarrieta, queridísimo, yo me di cuenta en esa conversación todo lo que yo tenía retenido y que nunca había dicho. Y yo hablo de Venezuela todo el tiempo, pero por lo general comunico lo que le pasa y sí, doy mi opinión, pero ahí salieron mis entrañas. Él, bueno, como buen entrevistador, supo pinchar donde era. Y allí yo en ese momento caí en cuenta que la nostalgia es algo que tú tratas de dormir y de ignorar. Pero porque tú no quieres que salga, porque si sale te paraliza. O la puedes transformar, yo creo que también... Yo creo que la transformo siempre, obvio. Porque si la vas a evitar te va a pegar por 30 años y vas a estar siempre pensando en eso. Exactamente. Pero digo, la madurez es justamente transformar esas heridas que quedan hechas de cuando uno se va. Pero sabes que la transformas y ella es soberbia, caprichosa. Sí, y vuelve y entonces te inunda. Y sobre todo yo creo que en el caso de ustedes, me refiero a los venezolanos, la nostalgia abruma, inunda, te ocupa mucho más espacio porque lo que haya allá preocupa. Exacto. Si fuera un país que has dejado, pero bueno, extrañas las fiestas de Navidad en la calle, es diferente a ver lo que está ocurriendo. Yo creo que a mí me ha pasado, yo digo, saben, algunos asumen que soy venezolano,
Pero eres venezolano. Tengo una parte mía muy venezolana, pero por ejemplo, Venezuela es el único país que me ha hecho llorar. Yo no he llorado nunca por Argentina, a pesar de... Y hay algo que hace que la realidad venezolana conmueva por lo humano. Claro. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de un país. No hay que ser venezolano. Hay que ser humano para entender lo que está pasando. Sí. Y claro, eso uno lo lleva, ¿no? Entonces, claro, hoy, por ejemplo, no sé, escucho Simón Díaz y me conmueve como si yo hubiera crecido y fuera Atahualpa Yupanqui. Pero porque me conecta con eso que siente la gente que siente allá y todavía está allá. Bueno, es que esa es la mejor manera de presentarlo, porque lo mejor que podemos hacer nosotros por Venezuela es hacerle entender al mundo que no es un problema de nosotros, que es un problema de ellos también. Que es un problema de gobiernos y de políticas y de poder que no es del país. El país es mucho más grande que eso. Pero digamos que resolverlo sería una bendición para todo el continente. Claro. Porque de allí emana una réplica de un sistema que se está multiplicando y que además afecta directamente también a los Estados Unidos, obvio. Pero no quiero volver al asunto político, quería hablar como me pediste. Vamos a tu casa. Alejandro, tu esposo, está escuchando, le mandamos un abrazo, ha sido muy generoso con las palabras que dejó recién. Y claro, él creo que debe ser una de las pocas personas que te conoce completa, porque nosotros conocemos esto de ti, digo, quienes tenemos la suerte de conocerte más de cerca, vemos también tu parte más humana fuera de la cámara, pero claro, esas debilidades de las que a veces no conocemos o esos momentos de ternura que nos perdemos, él las conoce. ¿Cómo es tu vida en tu casa? ¿Cómo es la Carla después de las 10 de la noche? Bueno, tú me preguntabas si hay momentos de silencio. Sí. Allí es lo que te decía, mi esposo quiere enterarse, mi esposo es apasionado por las noticias y además a mí me encanta eso porque muchas veces me advierte de cosas que a mí no me da chance de tener todas en el radar. Él también te produce. Sí, siempre. Y además es como mi filtro, en las entrevistas escucha y también es mi mejor asesor, definitivamente. Es en el que más confío, porque obvio que quiere lo mejor para mí. Claro, porque te ama, claro. Me ama, exacto. Entonces en él confío plenamente. Y tiene demasiado criterio, además. Tiene olfato político, periodístico. Es perfecto. Elegiste compañero. Muy bien, Carla. Elegí perfectamente bien. Pero me preguntabas que cómo era en la casa. Él llega y quiere preguntarme, consultarme de lo que ha ocurrido. Y yo, mi amor, no. Sí, la pregunta no fue cómo él es en la casa, la pregunta es cómo tú eres en la casa. La estoy evadiendo, ¿verdad? Mira, un día normal en mi vida, ahora que trabajo mucho más desde casa. Me levanto, desayuno, lavo los platos. Cocino, tengo ayuda aquí de personas que también me envían comida, entonces se hace más fácil, menos pesado, pero sí, hago desayunos, hago almuerzos, lavo ropa. Además que mi esposo trabaja en un dealer y tiene que estar cambiando de ropa todo el tiempo porque trabaja con vehículos, entonces hay mucha ropa acumulada en mi hogar. Me tengo que ocupar de eso, tengo una perrita, no tengo hijos, pero tengo una perrita que hay que atenderla, tengo que organizar mi vida, tengo mucho que leer de manera permanente. Y esto no estaba previsto que lo contara, pero hablábamos de tu WhatsApp cuando llegaste y me decías recién, he llegado a tener más de 800 mensajes. Mil mensajes sin responder. Sí. Y ahora, hoy, tiene 256 mensajes sin responder en WhatsApp. Porque logré borrar algunos, pero... Y hay 16,000 correos pendientes. 16,000 correos, sí. He aprendido a estas alturas de mi vida que quizás lo que te abruma demasiado porque es demasiado compromiso, porque luce imposible de terminarlo, se puede hacer un poquito cada día. Entonces esa es la técnica que ahora estoy aplicando. Como yo no tengo asistente, soy sola, el manejo de mis redes, la gente cree que yo tengo un equipo gigantesco. No, eso todo lo que ven ahí es hecho en casa. Hecho por quien les habla, ¿no? No tengo asistencia, tengo un editor que me monta las traducciones, es decir, yo le hago la traducción, la grabo y él se encarga de editarlo, que eso es lo más complejo, pero hasta allí. Todo lo demás, los escritos, obviamente, las reflexiones todas son mías y además la foto, digerir, traducir todas las noticias que llegan a diario para poder hacérselas más presentables a la audiencia, todo eso lo hago yo. Entonces eso me consume muchísimas horas del día. No estoy haciendo ejercicio, tengo muy poco tiempo para mí. Ahora estoy cambiando hábitos alimenticios porque me ha cobrado un poco el exceso de trabajo. Entonces tengo ahora un poco más de conciencia
que mi vida no se la puedo entregar todo el tiempo a los demás, que la tengo que vivir también. Entonces, por primera vez en muchísimos años, si se han fijado en mis redes sociales, de un tiempo para acá, los fines de semana trato de compartir más momentos que no son tan ambiciosos desde el punto de vista de las actividades. Nosotros no necesitamos grandes cosas para ser felices. La sencillez de la vida nos hace absolutamente plenos. Pero bueno, paseamos en moto, nos encanta ahora, tenemos un grupo de amigos motorizados. ¿Han viajado mucho aquí en Estados Unidos? Hemos viajado muchísimo. Hemos recorrido 26 estados en road trip, en carro. ¿Acabas de venir de...? Acabo de venir, hace unos fines de semana fuimos a Tennessee para una diligencia. Okay. Mi esposo tenía que buscar una motocicleta de un tío y nos lanzamos ese camino larguísimo de un fin de semana agotador. Pero el primer viaje que hicimos fue desde Miami hasta Las Vegas, en carro. Recorrimos 15 estados en 16 días. Wow. Y ahora, si Dios quiere y si se da, en diciembre, después de todos estos años, vamos a hacer otro road trip, no tan extenuante como ese, pero van a ser 8 estados. O sea, tu cumpleaños en el camino. Probablemente pase mi cumpleaños en una cabaña perdida de Montana, porque va a ser toda California, la costa oeste, y bueno, por allí nos iremos hacia ¿Cómo es Estados Unidos, además de ser un buen hogar provisorio? ¿Cómo lo sientes al país? Lo siento profundamente. Estados Unidos me ha abierto puertas que yo ni siquiera pensé posibles para mí. Ya por eso el agradecimiento es eterno. Es decir, este país me presentó una vida que yo nunca había diagramado. Yo pensé que ya tenía un techo. Pensé que, bueno, quizás, de hecho, hicimos una parada en Panamá en este exilio y yo estaba colocando currículum, el resumen, para puestos de gerencia en un medio. Yo pensé, bueno, ya mi vida en televisión, aquí en Panamá no me conoce nadie, no voy a aspirar a tener un programa, digamos, popular, ni en prime time, ni nada de eso. Tienes un programa popular en prime time. Claro, pero cuando estaba en Panamá. Nacional. Cuando estaba en Panamá pensé, bueno, aquí yo pensé que me iba a quedar en Panamá. Entonces dije, bueno, voy a meter currículum, pero para que me utilicen para una gerencia o para un cargo fuera de cámara. Y mi esposo fue el que tuvo el olfato de decir, mira, si nosotros ya estamos en este exilio, si nos quedamos en Panamá y no nos va bien en Panamá, no tenemos a dónde regresar. En cambio, si damos el salto largo de buscar lo más difícil, que es tener ciudadanía, residencia, un trabajo en Estados Unidos, en la primera potencia del mundo, si allá nos va mal, tenemos Panamá. Entonces vamos a hacer la tarea completa. Vamos a arriesgarnos a entrar a dar el paso más complejo. Y por él llegamos aquí a Estados Unidos. Y empiezo a trabajar donde estoy hoy. Soy tan afortunada que soy de esos migrantes que llegó con trabajo. Y que siempre ha tenido trabajo en lo que más le apasiona en la vida. Y además, lo que más le apasiona en la vida no es solo hacer periodismo y crecer. Descubrí aquí que soy una fanática de estas que es obsesiva. De aprender. Bueno, claro, porque aquí todo fue nuevo, entonces tuvo que empezar. Todo fue nuevo. Claro. Entonces, en lugar de ver la migración como tengo que empezar otra vez, de cero, y el idioma, eso despertó la curiosidad inagotable que hay en mi vida, que hay en mi cerebro, en mi ser. Yo soy curiosa, soy, digamos, no soy conformista, soy ambiciosa. Bueno, tanto que recuerdo aún aquella imagen donde el presidente Trump salía y tú querías preguntarle y levantaste la voz hasta que Trump te escuchó. Mira, esa anécdota es muy graciosa. Cuéntame. Esa anécdota es muy graciosa porque es verdad, tuve como 3 encuentros con él en esa que era mi primera Asamblea General de las Naciones Unidas y su primera Asamblea General de Naciones Unidas como presidente. Eso fue en el 2017. Novatos los dos. Los dos novatos, exacto. Y claro, imagínate la cantidad. Trump, la energía que desplegaba, para quienes lo odiaban y lo adoraban, todos los medios estaban allí hambrientos de él. Y había como 100 periodistas en un espacio súper reducido, todos apretados. Yo sin esos boom del micrófono de las grandes cadenas con un telefonito. Y bueno, tenía que gritar a gañotes, como decimos en Venezuela.
a todo pulmón. Y claro, en ese momento él acababa de hablar de Venezuela con contundencia. Exacto. Y yo le pregunté en ese día, varias veces hasta que volteó y me escuchó, presidente, todas las opciones están sobre la mesa. Y ese fue el primer día, la primera vez que lo dijo de viva voz. Imagínate para la hija de Isaura, para esa niña de la pastora, ver su pregunta y ver si así misma en Fox, en CNN, eso era. Yo digo que vivo en Disney, porque yo todavía no me creo donde estoy y las cosas que he hecho. Cuéntame, ¿qué pasó por tu cabeza cuando viste replicado en todas las imágenes en este país, en los canales en inglés, tú vociferando, President Trump? Pero además el titular, que fue el titular el titular más importante de ese día, pero para colmo, adicional a eso, después él se reúne en privado con Duque, para quien también era la primera asamblea de la OEA, él también estaba recién llegado al cargo. Están los dos en un encuentro privado y es limitado para periodistas. Bueno, no les voy a contar cómo logré entrar allí, porque bueno, fue toda una odisea, pero entro. Era la única periodista venezolana en esa asamblea. Después ya en los años que siguieron otros lograron entrar. Pero esa vez era la única periodista venezolana. Y él no quería hablar de la intervención militar. Muchos periodistas, imagínate la competencia que hay que hacer entre codos y entre cuerdas vocales para llamar su atención. Él no quería hablar de la opción militar. Cada vez que le preguntaban, no quiero hablar de ese tema, siguen el tema. Y yo grité tanto en algún momento que se volteó y me dijo, be quiet. Me mandó a callar. A su estilo. Me mandó a callar. Y yo, por supuesto, ¿qué haces tú en un momento así cuando una personalidad tan arrebatadora como Donald Trump te manda a callar? Tú recoges, te hundes. Imagino que todos te miraron tan bien. Bueno, pasó. No, te hundes inevitablemente. El funcionario de servicio secreto que estaba a mi lado me vio tan cabizbaja, tan conmocionada, porque yo quedé realmente abatida después de ese regaño, ¿no? Pero la capacidad de recuperación tenía que ser rápida, porque mi cerebro dijo, es que te tienes que recuperar ya, porque tienes que buscar la oportunidad de nuevo ya. Y claro, en todo ese debate de mi cerebro y de mis ganas de salir corriendo de allí y no intentarlo otra vez, el funcionario del servicio secreto me dice, como me veía que yo no podía sacar el telefonito y tal, apóyate en mí. Me apoyé en él. Qué generoso. Así mismo. Apóyate aquí. Entonces me apoyé en él, porque él vio la desventaja de las cámaras gigantes, claro. Y yo con un equipo... Y vio tus ganas de hacerlo. Y además dijo, bueno, pero a ella, ¿quién la va a ayudar? Yo. Claro. El héroe. Bueno, volví, entonces dije, bueno, con ese apoyo voy con todo. Entonces entendí que cuando tú intentas algo con una estrategia, no te funciona, no puedes repetir la misma estrategia, ¿cierto? Entonces opté por levantar la mano varias veces, como para cuando él volteara, levantaba la mano. Ya te conocía, por lo menos. Aquí estoy, me regañaste, pero aquí estoy. Lo quiero volver a intentar, ¿no? Yo levantando mi mano. Hasta que el milagro se produjo, voltea y me dice, ok, go ahead. Ahí entendí, así como que adelante, ¿no? Ahí entendí que él tiene su carácter, su personalidad, pero no fue injusto conmigo, me dio la oportunidad. Porque también apreció un cambio de conducta, me imagino, ¿no? Porque sabes que los latinos gritamos mucho. Para los estadounidenses hablamos gritando, y cuando gritamos exageramos demasiado. Sí, exageramos mucho y de verdad que es avasallante. Sí. Bueno, me dio la oportunidad y allí fue cuando se burló del ejército de Maduro. Y fue absolutamente emocionante que por primera vez un periodista de mi país entrevistara a un presidente de los Estados Unidos, o le hiciera una pregunta pues a un presidente de los Estados Unidos, y haber estado allí, bueno, obviamente que con toda la humildad del mundo lo consideré un privilegio. Sí, tú me decías que cómo abordo mi vida aquí. La abordo siempre con pies en tierra, con humildad, entendiendo que todo es un milagro. Porque es la manera de gozarte las cosas que te ocurren, no porque sientes que te las mereces, sino porque de alguna manera valoras que el esfuerzo te condujo allí. Claro. Yo recuerdo que en mi clase... Te abrazas en eso, ¿no? Y además te abrazas emocionado hasta el llanto. Porque, claro, al mismo tiempo yo le digo a Dios, ¿por qué yo? Pero bueno, no te lo voy a preguntar para que no vayas a reconsiderarlo. Más bien, gracias por haber sido yo. Y recuerdo rápidamente en unas clases de inglés previas a esto,
Recuerdo que estabas tomando clases de inglés para hacer la presentación de una conferencia internacional que te habían invitado, en la que ibas a hacer un speech. Bueno, también del McCain Institute, también era. Y después de todos estos años me volvieron a invitar. Pero en esa oportunidad yo recuerdo que yo ni pensaba ni imaginaba si sería posible entrar a las Naciones Unidas, porque era un proceso complicado que yo no comprendía y lo tuve que hacer sola porque somos un canal muy chiquitico, ¿no? Pero con la profesora yo discutí esto de cuál sería la entrevista más difícil que me pudiera tocar en las Naciones Unidas. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a preparar un cuestionario como si en el hipotético caso yo por un milagro me pudiera encontrar a Donald Trump. Lo que es proyectar el poder de la palabra. Y además, prepararte para lo más difícil. ¿Qué es lo más complejo que se me puede atravesar? Que él te mande a callar. Trump. Y que él te mande a callar. Y que te mande a callar. Pero fíjate que mi cerebro se preparó para ese momento. Y lo más gracioso de todo es que cuando me tocó hacer la pregunta, mi nivel de inglés era mucho más precario que el que tengo ahora. Todas las preguntas se quedaron en mi morral, porque yo estaba sola. ¿Cómo le expresas? Y lo peor es que las preguntas que yo había preparado, todos los periodistas las habían hecho y él no la quería contestar. Entonces, además de regañada, además de tener que aprender a pedir la pregunta de otra manera, tuve que reformular la pregunta sin el conocimiento del idioma y además analizando que había que darle la vuelta porque él no quería contestar eso. Pero al final la contestó. Al final lo pude hacer porque venía de esa preparación. Es decir, la voluntad aquí es muy determinante para la conquista de los objetivos. Y siempre va a ser compensada. Entiendo que a veces Sin en Latinoamérica duda. la voluntad se encuentra con muchos límites, pero aquí hay una cierta sensación de justicia que cuando trabajas por algo y vas por ello, eventualmente hay un logro. Quizás no todo lo que quieres, pero el logro está. Bueno, ese es el agradecimiento con este país. Claro. Que aquí lo que sueñas y trabajas se convierte en verdad. Sí, yo siento que uno de los privilegios de este país aún es que hay orden, y en el orden las cosas son más fáciles. Y aún con eso, creo que a veces sueñas, lo has dicho, que te haces invisible y te vas hasta el Ávila. Sí. Y que puedes volver a ver la casa de tus padres. Que es como un sueño más grande, que el sueño más grande de tu vida no era conocer a Donald Trump, sino volver a Venezuela. Sí. Justo hoy, un amigo hacía un sobrevuelo por el Santo Ángel y me envió el video y yo lo compartí. Por eso llegué unos minutos después de lo que pensaba llegar, ¿no? Porque me senté a escribir lo que sentí por el Salto Ángel en el momento en el que vi esa imagen. Y es como decía antes, fervor. Allí en ese escrito yo digo que nunca he deseado nada costoso. No soy de gustos caros ni excesivos. De gran valor de dinero, claro. De dinero, pero sí. De mucho valor. Pero más de lo que vale para mí es lo que me hace sentir. ¿Y por qué Venezuela es tan opulenta para mí? tan digamos, tan poco. Tú no le puedes poner un costo a Venezuela. Es por eso, porque es inconmensurable, es algo que no se puede describir ni siquiera en las palabras. Venezuela no es lo que vale, no es la distancia, no es estos 8 años de exilio, es lo que Venezuela me hace sentir. Y es tan poderoso que me lo hace sentir después de 8 años y con tantos kilómetros de distancia. Ese es el poder que tiene Venezuela sobre mí. Y yo soy súbdita, es decir, yo me rindo a sus pies, yo no quiero hacer resistencia, ya entendí que no quiero forzar o impedir sentir esas cosas. Ella tiene absoluto poder sobre mí y yo la dejo y me entrego. Esa sensación solo se produce cuando uno ama. Y sí. Si hay una prueba de tu amor a Venezuela, es eso que sientes. Sí. Quizás quienes estamos afuera lo vemos en tu fervor periodístico, pero al final lo que sostiene esa relación con Venezuela es el amor que aún sigue vivo y quizás cada día más fuerte, ¿no? Es que es así, es inagotable. Una persona me escribía
Carla, pero gracias por no olvidar a tu país. Y yo, nunca, es que eso es imposible. Claro, es que no quiero hacerlo. Es que exacto, no es algo que yo quiera, no es algo que esté en mis planes, nunca. No podrías elegir. Y además no podría elegirlo. Yo no podría elegir olvidar. Sería un imposible para mí. Y me pasa así, que entiendo ahora el corazón partido de Alejandro Sanz, pero también el corazón partido de los migrantes, de nuestros progenitores. Mi madre era española. Mi madre estuvo desde los 15 años hasta el último de sus días, que murió a los 66, en Venezuela. Y ella, yo sé que ella no quería regresar, ella no hubiera concebido su vida en otro lugar que no fuera Venezuela, pero todas las tardes veía televisión española. Entonces, tú aprendes a que en tu corazón caben ambos amores, caben ambas pasiones, porque cuando yo recorro Estados Unidos, también lo amas. Pierdo el aliento. Claro. ¿Sabes? Me falta el aliento de la belleza que es este país. Es uno de los países más hermosos del planeta y valoro y hago mía su belleza. La siento mía, la abrigo, la abrazo. ¿Sabes? Porque siento que cuando vives de brazos abiertos, todo suma y no te falta nada. Porque Venezuela está lejos, pero está ahí, para mí me pertenece. Bueno, creo que son como amores distintos. Estados Unidos sería como el amor de una pareja y Venezuela el amor de la madre. Ese amor no se compara. Luego habrá muchos otros amores, pero es el amor de la madre. Pero tienes razón, pero yo trato de no... Me parece injusto calificar... es como decirle a un amigo que él es tu mejor amigo, y todos los demás, ¿sabes? No hay... Pero es que ni siquiera, y te diría, y sin ánimo de contradecir tu teoría, pero Venezuela no lo elegiste tú. Es verdad, verdad. Allí llegaste. Tú elegiste Estados Unidos. Y con las madres nos pasa eso. Tú no eliges tu madre te elige y Venezuela te eligió a ti. Es cierto, pero te tengo una... Voy a rebatir ese argumento. Adelante. Con este otro. Cuando tú tienes una familia, tus hermanos tampoco los eliges. Pero tú eliges a amigos que se convierten en hermanos. También. Por eso es que para mí... Venezuela sí puede ser el amor de madre. Estados Unidos es una segunda madre. Estados Unidos puede ser una segunda madre, sí, claro que sí. Tenemos que cerrar. Mira, nos están saludando y dicen, Julio, qué buena entrevista te están haciendo, porque no se han olvidado que yo también ahora hago entrevistas. En realidad estamos en la radio, pero de hecho es la primera vez que me he podido dar el gusto de entrevistar a Carla, que me ha entrevistado muchas veces. Es cierto. Y poder escucharte con este espacio íntimo, porque en realidad te escuchamos en todos los espacios, en redes y demás. Qué generoso. Desearte feliz cumpleaños, porque... el 24. Te tocó el mismo día que el mundo celebra muchas cosas, pero a ti te celebran. Saludar a Alejandro, a tu esposo, que es un pilar importante, entiendo, cada vez más fuerte en tu vida. Y agradecerte por lo que haces. Insisto, no soy venezolano, pero qué bueno que Venezuela tenga voces como la tuya. Nos encanta saber eso. Venezuela siempre va a tener espacio para ti. Gracias. Sobre todo por la energía tan linda que le dedicas siempre. Tus deseos. Está en mi corazón, la amo. Hay una relación de amor de estas cosas que uno no puede explicar. Es que no hay una manera distinta de tener una relación con Venezuela que no sea amándola. Qué bello. Así que has caído en sus garras, querido Julio. El 4 en el corazón. Esta canción, de hecho, habla de los volcanes que nunca encontré en Venezuela. ¿Saben que esa canción habla de volcanes? Porque entiendo que la escribió en español, ¿no? Dicen que el Ávila pues fue volcán. Pero claro, fue inspirado en ese momento. Sí, claro. Es una canción que ha hecho llorar. Yo cuando quiero hacer llorar a algún venezolano le pongo esa canción. Y eventualmente, si es maracucho, le pongo gaitas para que... No, ahí ya perdimos al maracucho. Carla, muy agradecidos. No, yo estoy infinitamente agradecida. Estuvimos una hora aquí y yo creo que nunca se me había pasado una hora tan rápido, porque la conversación fue, sobre lo que uno anhela, pero también sobre lo que uno abriga, abraza. Sobre la vida. Y sobre la vida, sobre lo más importante de la vida, que son los sentimientos. Así que yo creo que es una de las horas mejor invertidas. Qué bueno. Y vale decir que grabaste tu programa para poder estar, sí. Así que eso tiene doble agradecimiento. No, fue un placer. Esperemos durante el 2022 volver a sentarnos otro rato a charlar. Ojalá sea así, lo voy a esperar con muchas ansias. Muchas gracias.